Tú me dices cuando esté. Aleluya, gloria a Dios. Sí, estamos aquí nuevamente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Escucha la palabra de Dios, hermano. Es necesario que pongamos atención a la palabra de Dios. Dijo Jesús que debemos estar alimentados por la palabra de Dios que sale de la boca de Dios y sale en tiempo presente. Estemos atentos a lo que el Señor nos puede estar hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas. El Espíritu Santo conoce cada necesidad que hay en el corazón de todos sus fieles. Conoce el corazón tuyo y el mío. Leamos la palabra de Dios y el tema de hoy se llama el rechazo de la palabra de Dios. El rechazo de la palabra de Dios. Pareciera que es algo absurdo que alguien rechace la palabra de Dios, pero la verdad es que sí, mucha gente la rechaza. Y vamos a ver que desde tiempos antiguos también rechazaron la palabra de Dios. Vamos a ver ahí en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 11 en adelante. Dice así: De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Vemos, hermano, que a pesar de ser un rey y era puesto por Dios, no actuó conforme a lo que Dios le indicó. Dios nos manda a hacer lo correcto. Dios hizo al hombre perfecto, dice la Escritura. Sin embargo, ellos buscaron muchas perversiones. Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Es bien importante ver esto, saber esto, que hay quienes hablan de parte de Dios y no hacen caso, o sea, rechazan la palabra de Dios. Aquel y aquella persona que está hablando en nombre del Señor, pero que Dios lo manda a hablar, a que se humille, y no se humilló. O sea, que vemos que ahí había en Sedequías orgullo, rebeldía, obstinación, pero haciendo lo malo siempre delante de Dios, ¿sí? Endureció su corazón y obstinación, que decimos, para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Dios quiere que todos se vuelvan a Él. En verdad, un convertir es volver a Dios. Es volver a Dios de todo corazón. Dice el verso 14: También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. En ese tiempo, ¿no?, dice que contaminaron la casa de Jehová. Pero aún en este tiempo la gente contamina la casa de Dios. ¿De qué manera? Andando en sus deseos pecaminosos, con doble vida, con carnalidades, con testimonios terribles, con rebeldía delante de Dios, así como Ezequías, rebelde, orgulloso, soberbio, obstinado, corazón duro. Hay mucha gente, desafortunadamente. El pecado más predominante del pueblo de Dios a lo largo de la historia redentora ha sido su fracaso en permanecer separado de la sociedad y de las personas injustas que lo rodean. Han fracasado en apartarse de esas personas injustas que lo rodean. En lugar de despreciar las costumbres inmorales
y la manera de vivir de los impíos, con demasiada frecuencia el pueblo de Dios se siente atraído y se conforma a la cultura en la cual vive. Al hacerlo, manifiesta su infidelidad a Dios y con eso contamina la casa del Señor. La triste consecuencia es la destrucción del pueblo de Dios y sus familias por causa de conformarse a las costumbres impías, inmorales del mundo, de este mundo. Aleluya. Contaminaron la casa de Jehová. Los principales sacerdotes, los que deberían de tener temor de Dios, no solamente hicieron eso, sino que aumentaron la maldad, siguiendo todas las abominaciones de las demás naciones. Aleluya. Veamos el verso 15 del capítulo 36. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y bien, les envió constantemente la palabra a su pueblo Israel, pero en lugar de tomar en cuenta la palabra de Dios, a los profetas, y Jesús los dijo: Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Qué terrible es eso, hermano. Constantemente la palabra de Dios está siendo enviada a mucha gente, a mucho pueblo. Ahora con estas comunicaciones, cualquiera puede escuchar la palabra de Dios, tener temor de Dios, saber más de Dios, porque desafortunadamente hay mucha gente que ignora lo que dice la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia. Dice él, los mandaba porque tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, de cómo vivían. Los mensajeros de Dios que condenan a los creyentes poniendo al descubierto sus faltas cuando estos se conforman al mundo, están motivados por la compasión de Dios. Ellos predican sus mensajes con la profunda esperanza de que nadie perezca. No es de Dios la misericordia superficial de los mensajeros que dan un mensaje que le permite al pueblo de Dios siendo transigente con la sociedad que lo rodea, como tampoco son de Dios los mensajeros mismos. Hay mensajeros que están transigiendo con la sociedad que lo rodea, o sea, estar de acuerdo con la maldad, con la pecaminosidad de la sociedad que nos rodea. Pero esos mensajeros no son los de Dios. Vea verso 16. Mas ellos, a los cuales Dios le mandaba la palabra, ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, se burlaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, no hacían caso, más bien se burlaban de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Colmaron la maldad. Llegó a su colmo la maldad y no hubo ya remedio, y quiere decir que ya vino el juicio. Entre los mensajeros enviados a llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento estuvieron Isaías, Jeremías y Ezequiel. Burlarse de los mensajeros de Dios es lo mismo que menospreciar las palabras de Dios. Cualquiera que se burla de los profetas que revelan el pecado, la culpa y la apostasía, están rechazando a Dios mismo. El constante rechazo de los profetas de Dios dio por resultado que los israelitas endurecieran su corazón hasta que no hubo ya remedio. Y vino juicio. Porque no hicieron caso de la palabra de Dios. Y no solamente no hicieron caso, sino que se burlaron, hacían escarnio de las personas, de los profetas que le estaban recomendando su pecado, que le estaban declarando el pecado, que le estaban diciendo que se volvieran a Dios, que dejaran de pecar. Se burlaron y por eso vino juicio. Cualquier persona que esté en pecado y cuando se le declara el pecado es para
es porque Dios tiene misericordia para que se aparte de ello. Pero si no se aparta, viene corrección, viene juicio, viene consecuencias por causa de no hacerle caso a la palabra de Dios, de rechazar la palabra de Dios. Veamos en el Salmo, capítulo 50. Gloria al Señor. Veamos en el verso 16 al 22, que es lo que dice la palabra de Dios. Lean conmigo, dice ahí a los que me escuchan. Pero al malo dijo Dios. Dice, Dios le está hablando al malo. Es una pregunta, como un reproche de parte de Dios al malo. Le dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Dice, no. ¿Qué tiene que hablar la gente de la palabra de Dios? ¿Qué tiene que hablar de las leyes de Dios? ¿Y qué tomar para sí el pacto de Dios en su boca? Cuando no está haciendo lo correcto, cuando echa a sus espaldas, o sea, no hace caso de las palabras de Dios, sino que antes, si veías al ladrón, tú corrías con él. Veías es una forma de decir, estabas de acuerdo con el ladrón. Y tú también participabas del robo. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros también tenías parte. También te confabulabas con ellos. Era un mismo espíritu que movía a uno y a otro. Y con los adúlteros era tu parte. ¿Qué tienes que hablar de mis leyes? Pues tú aborreces cuando te corrigen. Aborreces la corrección, aborreces al que te corrige. ¿Sí? Y no haces caso de las palabras de Dios. Dice, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. O sea que lo que no sabía, se lo inventaba, pero para engañar. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. ¿Cuántos pleitos no hay entre hermano y hermana? Entre hermano y hermano, en la misma familia. Y es una infamia. Es infamar y difamar. Dice el 21, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Como no hay juicio inmediato, pareciera que estuviera él haciendo lo correcto, cuando es todo lo contrario. Y como no hay juicio, pues nadie lo castiga al momento. Pero dice el Señor, pero te reprenderé, porque yo no soy como tú, y las pondré delante de tus ojos. Dios les va a hacer ver ese pecado, esas cosas que hizo. Pensás que decir seré yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Te voy a mostrar todas las cosas que estás haciendo malas. Y lo que viene, eso está más terrible, hermano. Es una palabra muy fuerte, es una palabra muy dura. Es esta. Dice el verso 22. En esta porción es la parte más fuerte, más dura. Entiendan esto, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. ¿Qué es entender? Todo lo que está diciendo el Señor aquí antes, lo que estamos leyendo. No sea que os despedace y no haya quien los libre. Eso está terrible, hermano. Esto está tremendo. El Señor pronuncia una severa advertencia para los malvados hipócritas entre su pueblo, amenazándolos con despedazar
a los que se finquen consagrados a Él, que reclaman la salvación del pacto y las bendiciones de su palabra, y que al mismo tiempo hacen caso omiso de sus justos mandamientos y se conforman a la impiedad de una sociedad inicua. Al final no hallarán quien los libre. En realidad, tales personas recibirán la mayor condenación. Es lo más fuerte, esta parte, hermano. Terrible es esto, hermano. Entiendan ahora esto, los que os olvidáis de Dios, los que hacen a un lado al Señor, los que hacen a un lado su palabra, los que no quieren seguir el mandamiento de Dios. Ellos creen que no va a haber castigo porque rechazan la palabra de Dios, pero tarde que temprano, y más temprano que tarde, va a llegar la consecuencia de ese rechazo de la palabra de Dios. Isaías 5:20. Acompañen por favor ahí en Isaías capítulo 5, verso 20. Dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Aleluya. Esto es en lo actual. La gente le llama malo a lo que es bueno. Y a lo bueno le llaman malo. O sea que de las tinieblas hacen la luz, de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Viene, hermano, viene a ser que esos hay son juicios. Son juicios. Isaías enseña la doctrina del justo castigo por el pecado, el rechazo de las leyes de Dios y el menosprecio de su palabra dará por resultado que las personas sean abandonadas a las consecuencias de sus pecados y al castigo divino. Cuando dice hay de los que a lo malo dicen bueno, y eso abunda. Cuando tú estás buscando lo bueno, le dicen que eso es malo. Y a lo malo dicen, esto es bueno. A lo que es tinieblas les dicen luz. Y a lo que es luz le dicen tinieblas. Juicios, terribles juicios. Cada ay significa un juicio. Hay de los sabios en sus propios ojos, hay de los que son valientes para beber vino. Para ellos, hermano, dice aquí que así como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz, o sea, su descendencia, como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo. Su raíz, pues, de donde salen, su nacimiento, desde abajo, se va a desvanecer como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Terrible, hermano. Jeremías, capítulo 6. Verso 8 al 10. Dice, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti.
para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos. Así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como a vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Es una pregunta que hace el Señor. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? ¿Quiénes son aquellos que van a hacer caso de la palabra? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. No pueden escuchar, están sordos. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y que no la aman. Es cosa vergonzosa para ellos. La palabra de Dios no la aman. Entonces, es algo que está haciendo el Señor. Corrígete, Jerusalén. Corrígete. Tú que has estado pecando una y otra vez y creyendo que no te va a llegar un día el que tengas que entregar cuentas. Y que no te estás corrigiendo, ordenando, sujetándote a la palabra de Dios. Que estás haciendo lo que tú quieres. El Señor te dice, corrígete, para que no se aparte mi alma de ti. Corrígete. Tú que has estado caminando por senderos oscuros, caminando en tus propios deseos, en los deseos malvados de tu corazón. Corrígete. Es un llamado para que se corrija la gente que Dios ha llamado a sus filas. Para que no se aparte Dios de tu vida. Arréglate con Dios. Haz cuentas con Dios. Declara al Señor lo que tú has hecho. Aunque Él ya lo sabe, Él quiere que tú lo reconozcas como Señor, reconozcas tu pecado. Él quiere que lo confieses, pero también Él quiere que te apartes. Por eso dice, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en ¿qué? En desierto, en tierra inhabitada, o sea, sin Dios, sin consuelo, sin esperanza. Aleluya. 8, versos 7 y 9. Dice así. Aún la cigüeña en el cielo, de ahí mismo de Jeremías. 8, 7 y 9. 8 hasta del 7 al 9. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Aleluya. Fíjense bien, no conoce el juicio. Y tal pareciera que así es. Mucha gente no está conociendo que hay un juicio que viene inminente para el mundo, para la tierra, para toda la humanidad. No conoce el juicio de Jehová, porque si lo conocieran, caminarían más conforme a temor de Dios, más conforme a la voluntad de Dios. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. O sea, ellos conocen, conocer el tiempo de su venida. Siendo animales, conocen el tiempo. Pero el pueblo de Dios no conoce el tiempo, no conoce el juicio de Dios. 8. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. ¿Por qué? He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. Y pregunta, ¿y qué sabiduría tienen? Si están aborreciendo la palabra de Jehová, la palabra de Dios, están aborreciéndola, ¿qué conocimiento tienen? ¿Qué sabiduría tienen, pues? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuál es su sabiduría? Si no hay temor de Dios en ellos. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El pueblo desconocía la ley de Dios. Es más, sus líderes tergiversaban tanto la palabra de Dios y falsificaban tanto su mensaje que se le aseguraba al pueblo que podía pecar sin ser condenado.
De una manera similar, el apóstol Pedro habla de los que tuercen la palabra de Dios, pero es para su propia destrucción y para la destrucción de los demás. Se debe tener cuidado de cualquier ministro que enseñe que quienes obstinadamente permanezcan en pecado y rebeldía contra Dios, todavía heredarán la salvación y el reino de Dios. Tuercen la palabra, pero es para su propia destrucción y para los que lo escuchan y para los que lo siguen. Y de eso dijo Jesús, habrá muchos, han salido por el mundo muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Si fuera posible también a los escogidos. Aleluya. Tremendo. Zacarías capítulo 7. Aleluya. Verso 8 al 13. Zacarías 7, verso 8 al 13. Que dice, sí. Dice, vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Oye, dice bien lo que dice. Que juzguemos conforme a la verdad y hagamos misericordia y piedad cada cual con nuestro hermano. Dice el verso 10, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Es un pecado que la gente piense mal de su hermano, piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. No quisieron escuchar la reprensión. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Note, gran enojo. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Dios les gritó a través de los profetas que se volvieran a él, que no oprimieran a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Quisieran misericordia y piedad, pero no quisieron hacer caso. Dios les hablaba, dice que les clamó, pues él les gritó. Y también, pero también, cuando ellos clamaron, o sea, cuando ellos gritaron, dice el Señor, yo no escuché. Cuando la gente hace esto y quiere buscar a Dios, ya no hay respuesta de Dios. Dios se queda callado, porque cuando Él habló, y habló, y habló, y no hicieron caso, cuando estén en necesidad, Dios dice, yo tampoco los oiré. Yo tampoco los oiré. Qué terrible es esto, hermano. La sustancia más dura y conocida es el diamante. Más dura de la naturaleza. Dice, el llamado a Dios por medio de ese espíritu a través de profetas anteriores fue para justicia, misericordia y compasión. Pero el pueblo obstinadamente se negó a obedecer. Entonces, cuando llegó el juicio, era demasiado tarde para arrepentirse. Hay un tiempo para que se arrepientan. Pasado ese tiempo, ya viene juicio. No ha cambiado lo que Dios espera de su pueblo, porque Él desea que los creyentes les muestren amor y compasión a los que experimentan diversas necesidades. Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Compadécete del que está a tu lado. Compadécete de aquel que necesita compasión. Porque misericordia quiere el Señor y no sacrificio. Aleluya. Una última cita, Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, 44 al 50. Dice así, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Está hablando del Padre. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras,
tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Se va a abrir la palabra en aquel día del juicio para todos. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. La incongruencia es que el mandamiento o la palabra de Dios es para que tengamos vida eterna. Y si una persona no escucha, sino que rechaza la palabra de Dios, no va a tener una vida eterna en el lugar que Dios quiere que estemos, en su presencia, sino que va a ser otro lugar, no muy agradable, aquellos que rechazan la palabra de Dios, aquellos que no siguen obedeciendo a la palabra de Dios, para ellos queda un juicio muy terrible. Cuando el Señor te mande palabra, discierne la palabra ciertamente, ve cuál es la fuente de la palabra de Dios que te manda decir Dios, disciérnela. Y cuando sepas que es de Dios, procura obedecer la palabra de Dios, no la rechaces, porque eso es tu vida, porque si la rechazas, ya no es vida, va a ser muerte para ti. Dios te bendiga mucho. Medita en la palabra de Dios. Dios les bendiga mucho.